Y antes de continuar voy a poner el teléfono en vibrador. Si tu teléfono también lo tienes en sonido alto, te voy a pedir que lo pongas en vibrador. Quisiera pedirte que prestes atención hoy, en esta noche. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Levíticos. Con los niños estamos leyendo un libro que se llama Desde Rincones Lejanos. Es un libro bastante interesante y leíamos una historia al respecto de un niño llamado Vanya. La historia de una familia ucraniana que intentaba huir del comunismo. De verdad, es bien interesante la historia. Pero me llamó mucho la atención el momento en el cual este muchachito, siendo de hijos cristianos, un muchachito de 10 años, siendo de hijos cristianos, sus amigos lo tientan para poder invitarle a robar sandías, para hacer algo especial. En el momento en el cual él se está yendo con sus amigos, en la conversación con sus amigos para ir a robar sandías, él dice, no voy a ir a robar sandías con ustedes. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Sin embargo, después de tanta insistencia, él dijo, no voy a robar, pero les puedo ayudar hablando con el vendedor. Y armaron una técnica donde Vanya, el niño, que en teoría era cristiano, y distraía al vendedor mientras sus amigos robaban las sandías. Pero él había decidido algo en su mente. Él decía, yo no estoy robando. Sin embargo, está siendo cómplice de un acto que no es correcto. 4 meses le duró esa situación hasta que en un momento escuchó a su tío predicar la palabra de Dios. Y en un momento de predicación él dijo, no puede ser. La culpa me persigue. La culpa está aplastándome. Después de que él conversó con su tío y le contó toda la verdad, él dijo, finalmente soy libre. Hoy en esta noche, mi estimado hermano, quisiera hacer hincapié en algo especial porque el libro de los Levíticos nos muestra cómo es que hay 2 ofrendas interesantes, 2 sacrificios que tenía que hacer el hombre por causa del pecado. Y en el primer sacrificio, iglesia, la Biblia lo describe como el sacrificio por el pecado. Pero en el segundo sacrificio, que es en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, también la Biblia describe a este sacrificio como un sacrificio, pero ya no por el pecado, sino por la culpa. Es entonces, mi estimado hermano, que quiero que entiendas algo hoy en esta noche. Que nuestra acción, que va contra los designios de Dios, nos hacen a nosotros una persona que peca. Pero hay un problema después, que esa acción que nos lleva hacia el pecado, que se llama pecado, después hace que tú y yo tengamos un cargo de conciencia. Y esa es la razón por la cual la Biblia describe a este proceso como las 2 ofrendas. Quiero predicar hoy en esta noche sobre las 2 ofrendas. Abre tu Biblia, por favor, Levíticos, capítulo 4, versos desde el 1 hasta el 3 y luego capítulo 5, versos desde el 1 al 6. ¿Ok? Levíticos, capítulo 4, versos del 1 al 3 y el capítulo 5, versos desde el 1 hasta el 6. Nos dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Luego pasamos al capítulo 5 del libro de los Levíticos, versos desde el 1 hasta el 6. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas.
Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Las dos ofrendas. Mira lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Está especificando, iglesia, dos momentos especiales, dos capítulos únicos, así como los capítulos de tu vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra vida también se vive por capítulos? El capítulo, mi estimado hermano, de la niñez, el capítulo de la adolescencia, el capítulo del hombre soltero, el capítulo del hombre casado. Campeón, cada una de nuestras vidas tiene capítulos. Y cada uno de los capítulos, mi estimado hermano, tiene ciertas circunstancias que hay momentos en los cuales tenemos que lidiar con ellas. ¿Y cuántos sabemos que cada capítulo tiene una circunstancia que no es igual al otro? Es entonces, campeón, que aquí la palabra de Dios nos está poniendo algo especial. Nos está hablando de dos tipos de ofrendas, pero nos está hablando de una diferencia interesante. Nos está diciendo, mi estimado hermano, que la ofrenda del capítulo 4 del libro de los Levíticos es una ofrenda por haber pecado. Pero la segunda, campeón, es una ofrenda por la culpa. Es entonces, campeón, ¿sabes qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que puede ser, mi estimado hermano, que en un momento dado tú sabes que has pecado, pides perdón, pero aún así la culpa te puede estar persiguiendo. La Biblia nos muestra, campeón, cómo es que en un momento dado podemos decir, Señor, perdóname. Sin embargo, después los cargos de conciencia comienzan a hacer estrago en nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes les puede haber pasado, pero si la Biblia lo escribe es por causa de que puede pasarle a cualquiera de los seres humanos existentes en el planeta Tierra. Y si es que la Biblia lo describe así, puede ser posible, mi estimado hermano, que alguno de nosotros esté viviendo esa situación. Es entonces que hoy en esta noche, lo que la Biblia busca decirnos, ¿sabes qué es? Es que hay momentos en los cuales nosotros venimos a Dios, pero aún así vivimos con culpa. La Biblia nos cuenta la historia de Jacob. Jacob, mi estimado hermano, era un hombre que fue escogido por Dios, pero ¿cuántos conocemos su historia? El momento en el cual, iglesia, él le mintió a su padre para robar la bendición de su hermano. El momento en el cual él le hizo una trampa a su hermano para robar su primogenitura. El momento en el cual él intentó huir, iglesia, de la casa de su tío y se llevó todo su ganado. Iglesia, puedes conocer la historia de Jacob, campeón, pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que cuando han pasado muchos años, iglesia, la Biblia nos cuenta en el capítulo 47, después de que su hijo José aparece en la escena, la Biblia nos dice que Faraón está allí presente. Y entonces Jacob viene y se presenta ante Faraón. José le dice, Señor Faraón, aquí está mi padre. Entonces Faraón le hace una pregunta a Jacob y le dice, ¿cuántos años tienes? Y la respuesta de Jacob está en el capítulo 47 del libro de Génesis. En el verso 9, Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Uno puede decir, wow, este hombre vivió para Dios, vivió alegre para Dios. No, la Biblia nos está diciendo que este hombre está haciendo un reconocimiento interesante. Él está diciendo, los días no han sido buenos. Y tú y yo podemos pensar, no, pero cuando uno viene a Dios, oh, todo es gloria a Dios, oh, todo es excelente. No, campeón, pisemos tierra. Hay momentos en los cuales, siendo cristianos, unas circunstancias no van bien. Algunas circunstancias no son de color de rosa como a veces quisiéramos. No podemos creer, campeón, en el evangelio que intenta venderse diciendo, si tú vienes a Dios, todo te va a salir bien desde ahora en adelante. No, campeón, la vida en realidad es un caminar interesante donde paso a paso puede ser que en uno de ellos uno puede tropezar. ¿Ok? Sin embargo, iglesia, ¿sabes? La Biblia nos está mostrando aquí que aunque tropecemos, Dios siempre está dispuesto a tendernos la diestra. Es entonces, campeón, que aquí la Biblia nos habla al respecto de Jacob. Otro ejemplo, campeón, es el momento en el que Sansón está, después de haberse casado, él está empleando una artimaña para poder ir y luchar contra los filisteos. La Biblia nos cuenta, iglesia, el momento en el cual está Sansón aquí enfrentando esta circunstancia. Y en el capítulo 15, en el verso 3, la Biblia nos dice, entonces dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Sansón está diciendo, sin culpa seré esta vez. ¿Sabes qué significa eso? Que las veces anteriores sí tenía culpa.
Que en los momentos anteriores él había vivido con situaciones que le llevaban a pensar y decir, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? La Biblia nos está diciendo, iglesia, que este hombre vivía con culpa. La Biblia nos muestra un ejemplo extremo, Mateo capítulo 27, Judas. El momento en el cual, iglesia, Judas está delante de los sacerdotes y les dice, ¿qué quieren para que yo les entregue a Jesús? ¿Qué quieres? Ok, 30 monedas de plata te ofrecemos. Ok, está bien, 30. La Biblia nos dice, iglesia, que Judas vende a Jesús. Pero en el momento en el cual Jesús es atrapado, lo están llevando a la crucifixión, Judas se arrepiente, iglesia. Él cambia de parecer. La Biblia nos dice en el capítulo 27, en los versos del 3 al 5, que él va y confiesa su pecado y les dice a los sacerdotes, he entregado sangre inocente, estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Él devuelve el dinero. Él está arrepentido del pecado. Pero ¿sabe cuál fue el problema? No fue el pecado en sí, fue la culpa. La culpa fue la que lo aplastó. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Poncio Pilatos? ¿Recuerdas el momento en el cual está viniendo Jesús después de haber sido acribillado? Y entonces Poncio Pilatos lo presenta y dice, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Shesit Rabá. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En hebreo. Libera a Barrabás, no a Jesús. La Biblia nos dice que él pide agua, iglesia, y se lava las manos. La sangre de este hombre sea sobre ustedes. ¿Se acuerdan del momento? La historia nos muestra que después de ese día, Poncio Pilatos se lavaba todo el día las manos. ¿Por qué? Porque vivía con culpa. Todos los días se lavaba las manos. Murió loco. Es la historia bíblica, iglesia, la que nos muestra. Eso no está en la Biblia, pero puedes leer a Josefo, puedes leer a los historiadores del siglo I y vas a saber cómo es que, te aseguro algo especial, campeón, que puede ser que hay un momento en el cual has cometido algún pecado. Puede ser que hay un momento en el cual una situación adversa o difícil se llevó a cabo en tu vida. Puede ser que un momento complicado viviste, pero te arrepentiste. Sin embargo, aún la culpa te aplasta. Aún esa clase de carga espiritual te aplasta, campeón. La culpa es la que esclaviza. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el momento en el cual estaba Jesús delante de los líderes de Israel en pleno Jerusalén, mi estimado hermano, y entonces conoceréis la verdad os hará libres. ¿Qué dijeron los líderes? Nosotros somos libres, no somos esclavos. Pero Jesús les responde en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Él está diciendo, la esclavitud, campeón, del pecado es algo interesante. El pecado es un hecho, pero la culpa es la soga que te amarra, campeón, para seguir siendo esclavo. Esa es la razón por la cual, iglesia, hoy en esta noche quisiera puntualizar en este tema. ¿Por qué? Porque nuestro texto principal nos dice en Levíticos, en el capítulo 4, nos dice incluso en el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna cosa de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Para expiación. Habla de todo el pueblo, hasta incluso el sacerdote. ¿Estás conmigo hoy en esta noche? Hasta incluso el sacerdote. Es entonces, la Biblia nos describe a nosotros, pastores y congregación, como gente que podemos pecar. En tal sentido, yo te digo, siendo yo un ser humano, tengo que seguir buscando de la presencia de Dios. El hecho de ser pastor, mi estimado hermano, no me inhibe a mí de volver a pecar. Por eso tengo que cuidar aún más mi corazón. ¿Estás conmigo? Es entonces, yo te recomiendo, mi estimado hermano, que siempre busques cuidar tu corazón. Pero la Biblia nos está hablando aquí de algo interesante. Nos dice en el verso 3 que tiene que hacer una ofrenda para expiación. ¿Sabes lo que significa expiación? Expiar significa borrar. En tal sentido dice, si es que uno pecó, la ley dice que con un sacrificio se puede borrar. Sin embargo, algo interesante pasa aquí. En el capítulo siguiente, la Biblia nos dice, campeón, en el verso 6, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió.
¿Otra vez? En el capítulo 4 nos está hablando sobre la expiación. En el capítulo siguiente nos vuelve a hablar de la expiación. ¿Qué pasó? Me estaba preguntando y analizando y entonces comencé a llegar a una conclusión. ¿Qué pasó? ¿Es que acaso el pecado no fue perdonado? Sí, pero hay un problema. La culpa, campeón. La culpa. La culpa es algo que aplasta a muchos seres humanos. Por el sentimiento de culpa, muchos suicidios se están desatando por el mundo. Por el sentimiento de culpa, mi estimado hermano, hombres abandonan a esposas. Por el sentimiento de culpa, mujeres abandonan esposos. Por el sentimiento de culpa, la gente abandona a Dios. Por el sentimiento de culpa, mi estimado hermano, la gente hace locura y media. Por el sentimiento de culpa, la gente se hace adicta a las pastillas. Por el sentimiento de culpa, la gente intenta deprimir. Muchas cosas te puedo describir hoy en esta noche. Pero a lo que voy, campeón, es a que descubramos la culpa. Si hoy en esta noche la culpa te está aplastando, mi estimado hermano, primero quiero que sepas qué es. ¿Qué es la culpa? La culpa es la carga de conciencia que indica que hay una mancha que debe ser limpiada. Hay una mancha que tiene que ser limpiada. Hay una mancha, mi estimado hermano, que en sí no se ha dado a conocer. Yo te digo entonces, en sí, ¿está mal la culpa? En sí, la culpa no está mal. ¿Sabes por qué? Porque yo te digo, campeón, ¿cuántos de ustedes en algún momento han estado caminando? A mí me pasó una vez, ¿ok? Estaba caminando a mi trabajo y entonces cuando llego al trabajo estoy tranquilo, trabajando y un amigo me dice, oye, mira, algo te pasó en la espalda. Uy, ¿qué pasó? Me había caído caca de paloma. Y un amigo me dice, ay, qué bien, vas a tener suerte. Yo no creo en esas tonterías, le digo. No, pero vas a tener suerte. No, ¿sabes? No me interesa si voy a tener suerte. Lo que me interesa es tener la mancha fuera de mi camisa. Lo que hice fue irme al baño, sacarme la camisa, lavarla con jabón y ponerla en esta cosa que bota aire caliente para que se seque. Es entonces, ¿sabes qué es lo que hace la culpa? Es mostrarte a ti dónde hay una mancha. Porque te imaginas tú, campeón, tener una mancha y no darte cuenta que la mancha está allí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, mi estimado hermano, han estado en un momento, de repente en una reunión, campeón, y después te has dado cuenta que tienes una mancha y con un poco de vergüenza has tenido que retirarte? Es entonces, iglesia, que en sí la culpa no está tan mala. No está tan mala. La Biblia nos dice, iglesia, que es, mira, nos dice lo siguiente en el verso 4 del capítulo 5 del libro de Levítico. Si después lo entiende, si después se da cuenta, si después ve la mancha, será culpable por cualquiera de estas cosas. Será culpable. Vio la mancha después. En tal sentido, hay una mancha que hay que limpiar. Hay una mancha que hay que limpiar. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay momentos en los cuales hay manchas que no salen fácilmente. Me recuerdo muy bien cuando éramos novios, mi esposa y yo, estábamos en Trujillo, nos invitaron a un matrimonio. Y en el matrimonio, ok, vamos a tomar un taxi, ok, tomamos un taxi y el taxi, me pongo el cinturón, iglesia, y su cinturón estaba sucio, estaba empolvado, el señor no había usado su taxi por un mes. Cojo el cinturón y lo cruzo y me mancho. Mi camisa estaba sucia, sobre todo la parte del bolsillo. ¿Y ahora qué hago? Me puse el saco, era verano, 29 grados, y con el saco encima y bien cerrado. ¿Por qué? Porque no quería que la mancha se vea. Yo te digo, campeón, hay momentos en los cuales la gente hace eso. Hacemos eso, ¿sabes por qué? Porque no queremos que la mancha se vea, mi estimado hermano. Hay momentos, sabemos que está, pero no queremos que se vea. No queremos que se haga notoria. Es entonces, mi estimado hermano, yo te digo, ¿sabes qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que hay una promesa para limpiar toda clase de mancha de nuestra conciencia. La Biblia nos declara, iglesia, en el libro de los Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo 9, versos desde el 11 hasta el 14, lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea, de las ofrendas de los levíticos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada
a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Por qué lo pone como pregunta? ¿Sabes por qué lo pone como pregunta? Porque lo pone como una elección. Dios te está preguntando a través de este verso. Está diciendo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, puede limpiarte de tu conciencia? ¿Por qué te preguntas? ¿Sabes por qué? Porque están diciéndote, ¿vas a venir a Cristo? ¿Sí o no? La Biblia explica, campeón, que en sí el sistema de sacrificios que Dios puso en la Biblia, ¿sabes para qué fue? Para limpiar al hombre. Para limpiar, para hacer redención por él. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que el hombre volvía a pecar. Estudia por favor el libro de Isaías en el capítulo 1. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que en este momento, iglesia, la gente se había acostumbrado tanto a pecar que entonces pensó, Dios me perdona porque mato mi animalito. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a preparar mi animal para mañana. Me voy a pecar hoy en esta noche y mañana vengo, mato mi animal, ¡voilá! Limpio. No. Dios les dice, no, así no funciona. Así no funciona, porque lo único que están pensando es que yo los perdono por lo que ustedes hacen. No. Es entonces, iglesia, que en sí lo que Dios estaba intentando mostrarles a ellos era no de menospreciar el precio del sacrificio, porque yo te digo, campeón, el sacrificio era bastante alto. La Biblia nos dice en el Levíticos capítulo 4 que tenía que sacrificarse un becerro. En el capítulo 5 nos habla al respecto de ovejas, de palomos o hasta de tortillas. En tal sentido, algo tenía que costar. Algo tenía que costar. Pues bien, yo te digo algo hoy en esta noche, campeón. La Biblia nos explica, iglesia, que lo que Jesús hizo fue en sí pagar un precio más grande de lo que tú y yo podemos pagar. La Biblia nos explica, mi estimado hermano, que la sangre derramada por Jesús fue un precio demasiado alto que tú ni yo podíamos pagar. Es entonces, iglesia, que cuando la Biblia lo expresa de esta manera, nos muestra tanto a ti y a mí que tenía que haber un precio. ¿Sabes? Yo te digo, campeón, en esos tiempos había gente que no podía pagar un becerro. Había gente que no podía pagar una oveja. Había gente, no podían hacerlo. ¿Sabes qué nos dice la Biblia en el capítulo 5 del libro de los Levíticos? Versos 7. Dice lo siguiente: si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado, que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Verso 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella bla, 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 para expiación. Quiero que te des cuenta, campeón. Becerros, corderos, tórtolas, harina. Pero había que pagar algo. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo la Biblia? La culpa hay que pagarla sí o sí. ¿Estás conmigo? No es que Dios la va a pasar por alto, no es que, no, mira, no, no, Dios es bueno, Dios tiene misericordia, sí, de hecho que sí, campeón, pero ¿sabes cuál es el punto aquí? Que Él pagó un precio en la cruz para que tú reconozcas ese precio como el precio del pecado y la culpa, como el precio del pecado y la culpa. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 en el verso 23, por cuanto todos pecaron, en tal sentido, ninguno está exento de esta situación. El libro de los Levíticos nos dice, ya sea del pueblo o el sumo sacerdote, nos están diciendo, todos los humanos no estamos exentos del pecado. Nos están diciendo, ustedes y yo y ustedes, toditos. En todos nosotros, mi estimado. En tal sentido, iglesia, lo que Dios busca hacer para ti y para mí es sacar la culpa. ¿Cómo? La Biblia nos lo explica, campeón. Hebreos, otra vez. Capítulo 9, en los versos, del 9 al 10, nos dice, lo cual es símbolo, lo del Antiguo Testamento, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En tal sentido está diciendo,
Lo del libro de los Levíticos simplemente es una simbología. ¿Ayuda? Sí, pero no te limpia por completo. Ahora sabes qué nos dice en el verso 11. Pero y estando, ya presente Cristo, sumo sacerdote. Por Él, entonces podemos ser libres del pecado. Por Él podemos ser libres de la culpa. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere. Porque la culpa aplasta, campeón. La culpa no te deja sonreír. La culpa te roba la paz. La culpa, mi estimado hermano, te hace esconder mancha. Te hace vivir pensando, uy, no quiero que vean esto de mí. No quiero que se enteren esto de mí. No quiero que un día hablen mal de mí. No quiero que un día digan esto de mí. No, campeón, ¿sabes una cosa? No quiero que seas libre, dice Dios. Ese es el objetivo, campeón. El objetivo de la cruz, mi estimado hermano Jesús, lo tienes ahí orando delante del Padre, diciendo, Padre, aparta de mí esta copa. En otras palabras, está diciendo, Señor, me va a doler. El sacrificio en la cruz me va a doler, Señor. Mi Dios, por favor, que prefiero mejor un balazo. No, lo siento, Jesús, no hay balas ahorita. Los van a inventar después. Vas a la cruz sí o sí. Ok, que se haga tu voluntad. Aleluya. Aleluya, iglesia. Es entonces, campeón, que hoy en esta noche de repente, sí, pastor, tiene usted razón. Jesús pagó el precio de mis pecados. Jesús hizo esto por mí. Jesús hizo esto. Jesús. Pero ¿por qué tengo culpa? Ahí está el punto entonces hoy. Porque la Biblia dice en Hebreos 9, verso 26, en la segunda parte, que Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pastor, ok, yo pedí perdón por mis pecados, pero ¿por qué aún tengo culpa, pastor? Porque la culpa en sí, mi estimado hermano, como te lo expliqué en el primer punto, es la soga que Satanás usa para amarrarte al pecado y hacerte esclavo de él. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, iglesia? A veces, no sé cuántos de ustedes han visto esos dibujos animados que a veces te ponen una cadena y te amarran a una bola pesada, a esos hombres con traje a rayas. En los Estados Unidos sobre todo pasa, ¿no? En la antigüedad los amarraban así y entonces aquel tenía que arrastrar esa bola. La bola es el pecado. Esa bola de 30 kilos era el pecado. Pero la cadena es la culpa. ¿Estás conmigo hoy en esta noche? Dios ha querido quitar el pecado, por supuesto. Dios te lo aleja, pero ¿sabes qué hace Satanás? Hacerte pensar que aún el pecado está allí. ¿Cómo? Encadenándote con la culpa. La Biblia nos dice, iglesia, en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 10, iglesia, en la última parte, nos dice que el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, en otras palabras, no se cansa. Día y noche, ¿sabes qué significa? 24/7, 24 horas del día, 7 días a la semana, los 30, 31, 28 o 29 días del mes, los 12 meses del año, los años de tu vida. ¿Recuerdas lo que dijo Jacob? 130 años, pocos y malos, son los años de mi peregrinación, le dijo a Faraón. En todos los años, acusación, 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 culpa, culpa, culpa. Eso es específicamente, iglesia, lo que Satanás busca hacer, atormentar, ir y en todo momento decir, no, él no está bien. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, iglesia, el momento en el cual Dios llama a Satanás en el libro de Job y le dice, hey, ¿dónde has estado? He estado por la tierra. Ah, ok, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Qué le dice entonces Satanás? Él está bien solo porque tú lo proteges, pero quítale tu protección. Vas a ver cómo te niega. Ese es el punto, iglesia. Que en sí, Dios confía tanto en ti y en mí, que hay momentos en los cuales Él permite que tú y yo seamos tentados. Él permite que tú y yo enfrentemos circunstancias difíciles, campeón. Él permite que eso pase. ¿Sabes por qué, mi estimado hermano? Porque Él quiere ver cómo es que lo vamos a superar. Él quiere verte superar la culpa. Es entonces, campeón, que lo que está pasando aquí en nuestra historia, iglesia, es que puedes pedir perdón por el pecado, pero si la culpa te persigue,
hay algo más que hay que hacer. ¿Sabes cuál es el punto aquí, campeón? Que la Biblia, en el libro de los Levíticos, nos describe dos cosas bien interesantes. Que en el capítulo 4 nos habla al respecto de la expiación. Pero en el capítulo 5, al hablarnos de la expiación, antes de la expiación del capítulo 5, da el verso 5 que dice lo siguiente: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. El capítulo 4, iglesia, se hace el sacrificio por el pecado. En el capítulo 5, cuando se va a hacer el sacrificio por la culpa, stop. Antes de hacer el sacrificio por la culpa, llegó la hora de confesar. En otras palabras, mi estimado hermano, ¿sabes qué están diciendo? El sacrificio del capítulo 4 no funcionó al 100%. ¿Sabes por qué? Porque había una mancha que no había sido encontrada. Y si la encontraste, no la cubras. Dala a conocer. Está diciendo en el verso 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Confesará. Es entonces, iglesia, que uno de los puntos, campeón, que yo he visto en muchos adolescentes, cuando he predicado en diferentes campamentos de adolescentes, en muchas personas, en diferentes iglesias, tanto en el Perú, en Ecuador, en Holanda o en diferentes lugares donde he podido predicar, mi estimado. ¿Sabes cuál es el punto, mi estimado hermano? Que muchos jóvenes, pastor, tengo este problema, no lo puedo vencer. ¿Por qué? ¿Alguna vez has confesado? Pastor, mire, la verdad es, no. Una de las cosas, campeón, que ata el pecado a ti, sobre todo la razón principal, es la falta de confesión. Es entonces, iglesia, que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, es hora de confesar. Es hora de sacar aquello de raíz. Es hora de decir, ok, pastor, hice esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Revelar la intención. Tú sabes, iglesia, que Jesús dijo en Juan en el capítulo 8, en el verso 32, Él dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú conoces la verdad, mi estimado hermano, de por qué el pecado que te está molestando tanto, la culpa que te está molestando tanto, conoces la razón, es hora de hablar. Es hora de hablar. ¿Sabes, mi estimado hermano? Una de las razones por las cuales la depresión hace estragos en una persona, ¿sabes por qué es? Porque la persona no habla, no revela cuál es la situación que le está aplastando por dentro. ¿Cuál es el recuerdo mal vivido de hace 15 años, 20 años, iglesia? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el paralítico de Bethesda. La Biblia nos dice que fue 38 años allí sentado. 38 años allí sin moverse. 38 años. En otras palabras, mi estimado hermano, ¿es posible acostumbrarse al problema? Es posible, mi estimado hermano, comenzar a pensar, no, esa es mi vida, no, así simplemente voy a hacer, no, estoy condenado a ser así. No, no es así. Dios quiere hacerte libre. Y para que esa libertad se haga presente, necesitas entonces revelar esa verdad. Pero pastor, Dios ya la conoce, pastor. Es cierto, Dios ya la conoce, pero Dios quiere que tú la reveles. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el momento en el cual, mi estimado hermano, están Dios, Adán y Eva? Ellos acaban de ser creados. Dios está en el jardín del Edén y viene a buscarlos. Adán, ¿dónde estás? Me pregunto yo, Dios no sabía dónde está. Por supuesto que sabía, campeón. Pero él va y le pregunta, ¿dónde estás tú? La Biblia nos dice, iglesia, que Adán dice, me escondí. Bien, excelente, buen punto. Me escondí porque tuve vergüenza. Está empezando el momento de la confesión. ¿Qué hiciste? ¿Qué quería Dios? ¿Qué hiciste? Y entonces, cuando Dios está ahí esperando a que Él confiese y diga, perdóname, ¿sabes qué es lo que hace Él? Señor, la mujer que me diste me malogró la vida. Adán, ¿le estás echando la culpa? ¿Cuántos sabemos que así somos, iglesia? Que en vez de aceptar en sí, preferimos echar la culpa. ¿Sabes qué es lo interesante de la confesión, mi estimado hermano? Que la confesión viene de la palabra del latín, confeso, que significa admitir. Admitir. Y admitir, el significado de admitir, es hacer la mancha
visible para poder limpiarla. ¿Estás conmigo en esta noche? Es entonces, iglesia, que lo que Dios está buscando hacer, ¿sabes qué es? Te hace responsable de la mancha que tú tienes. Dios ya la vio, pero Él quiere que tú también la veas y que la des a conocer. Que la des a conocer. ¿Por qué, pastor? ¿Pero por qué? Es que, pastor, me da vergüenza. Pastor, es que no me gusta. Pastor, son situaciones que yo he vivido y que no me gustan. Pastor, me aturde. No. Ok, piensa en la parábola de la cizaña. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, iglesia, Mateo capítulo 13, la parábola de la cizaña, el momento en el cual está este hombre? La voy a leer, por favor, versos desde el 24 al 27 nada más. Se refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? La Biblia nos está mostrando, iglesia, que aquí la cizaña es como decir esa raíz de culpa que no quitaste, y en su momento, cuando tenían que haber buenos frutos, los malos frutos también estuvieron allí presentes, iglesia. La cizaña es una mala hierba. Pastor, sí, yo conozco el dicho: mala hierba nunca muere. ¿Sabes por qué nunca muere? Porque no la sacan de raíz. Es entonces, iglesia, que ese dicho se hace conocido a través del mundo. Yo no sé si en otros países, no sé si en Venezuela se hará conocido: mala hierba nunca muere. Sí, todo el mundo, ¿no? Sí, Venezuela, Holanda, sí, todo el mundo, iglesia. Es entonces, yo les digo, campeón, si en todo el mundo es conocido, mala hierba nunca muere. ¿Sabes por qué es? Es porque el hombre no quiere confesar, no quiere sacar de raíz algo que no es correcto. No quiere sacar de raíz el problema que nos está aturdiendo. El problema, mi estimado hermano, que está molestando nuestro corazón. El problema, campeón, que está aplastando nuestro ser. Es entonces, mi estimado, que hoy en esta noche lo que Dios busca hacer es mostrarte a ti que llegó la hora de confesar. ¿Sabes, mi estimado? El libro de Santiago, el hermano menor de Jesús, capítulo 5. La Biblia nos dice, iglesia, en el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero cuando dice confesaos vuestras ofensas, ¿sabes qué es? Es una orden. ¿Por qué Dios le quiere dar esta orden a su iglesia? ¿Sabes por qué? Porque a veces, si no hay una orden, para nosotros no es un mandato. ¿Cuántos sabemos, iglesia, que Dios ha preferido educarnos a través de mandamientos en vez de a través de opciones? Dios no nos ha querido llamar o educar o arreglar nuestra vida a través de opciones. Mírate, yo te recomiendo que mejor escojas por mí. No. Dios no está dando ninguna recomendación. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Dios está diciendo: hey, te mando que hagas esto. Es entonces, iglesia, que cuando Dios dice: te mando esto, está pidiendo confesar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, iglesia, Dios está pidiendo confesar. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo, iglesia. Porque el corazón del hombre necesita confesión. Y hoy en esta noche, de repente, lo que Dios busca hacer es sanar las heridas del pasado. Es sanar situaciones, mi estimado hermano, que te pueden estar aplastando. Y la confesión, lo que trae, campeón, ¿sabes qué es? Es paz. Es comunión. Paz, mi estimado hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando revelas esa verdad, comienza a hacer el trabajo de libertad que Dios prometió en Juan capítulo 8, en el verso 32. Cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que el Padre Celestial quiere tanto de ti y de mí, que tengamos paz, que tengamos libertad. Esa libertad única, mi estimado hermano, de poder decidir para Dios. Es entonces la confesión, iglesia, trae libertad. Y hoy en esta noche, yo te aseguro que lo que Dios busca es verte a ti como un hombre y una mujer libre. Cierra tus ojos en esta noche. Inclina tu rostro. Aleluya. Amén, iglesia. Jesús es Dios. Él es bueno. Lo que Él quiere hacer es ayudarnos a ti y a mí
Vamos a orar hoy en esta noche. Padre bueno, muchísimas gracias, mi Dios, por este momento, por tu palabra, bendito Salvador, por aquella culpa, mi Dios del cielo, que usted busca sacar de nuestro ser, por aquella culpa, maravilloso Padre mío, que a muchos hombres y mujeres puede estar aplastando. Yo le pido ayuda hoy en esta noche y con su Santo Espíritu, mi Dios del cielo, traiga esa convicción, Padre, que restaura, traiga esa convicción, mi Dios del cielo, que sana, traiga esa convicción, poderoso Rey, que hace que nuestras vidas, mi Dios del cielo, sea firme. Yo le pido que en este momento, Padre bueno, toque vidas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias por estar aquí hoy en esta noche. Muchísimas gracias por compartir este momento. Y de repente te has dado cuenta, campeón. Alguno de ustedes de repente lo está viviendo. Y tienes que entender esta situación. Que Jesús fue a la cruz, campeón, para morir por ti. Fue a la cruz para dar un sacrificio por tu vida y por la mía. En el Antiguo Testamento se muestran dos sacrificios, campeón. Uno por el pecado y otro por la culpa. En esta historia, campeón, en el Nuevo Testamento, la Biblia, en el libro de Santiago, no nos habla de otro sacrificio. Nos habla del mismo. En tal sentido, campeón, nos están diciendo, el sacrificio de Jesús se hace presente y latente en una persona cuando esta persona confiesa delante de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Que si confiesas en el corazón, que si confiesas en el corazón, si confiesas. Es en tal sentido, campeón, mira lo interesante. Es confesar que Jesús es nuestro Señor. Es confesar que Jesús puede hacer esta obra redentora en el corazón de un hombre, de una mujer. Este es el momento, mi estimado hermano, en el cual puedes pedirle perdón al Padre Celestial. Si sabes que hay pecado en tu vida, si sabes, campeón, que hay una carga en tu ser, es hora de pedir perdón. Es hora de decirle al Dios del cielo, mi Dios, aquí estoy, he pecado, aquí estoy, he fallado. Yo sé, iglesia, que los pecados, mi estimado hermano, en sí traen una vergüenza adentro del corazón del hombre. Traen en sí una carga, campeón, que lo que hace, lo que intenta hacer, ¿sabes qué es? Es llevarnos a ti y a mí a esconder esa mancha. Pero lo que la Biblia nos está mostrando aquí, campeón, es que las manchas que nosotros tenemos por causa del pecado en nuestra alma, Dios ya las está viendo y Él las quiere limpiar. Jesús fue a la cruz para darnos ese regalo, para ayudarte a ti y ayudarme a mí a limpiar esas manchas que no podíamos limpiarnos. Hoy en esta noche Dios quiere verte libre. Si esa persona eres tú, si quieres pedirle perdón a Dios, levanta tu mano en el nombre de Jesús. ¿Quieres que ore por ti? ¿Te gustaría? Me gustaría ayudarte. Me gustaría guiarte en una oración. Me gustaría mostrarte a ti, campeón, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en la vida de diferentes hermanos aquí presentes? ¿Qué es lo que Dios ha logrado? Y te vas a sorprender de lo que es capaz de hacer el Padre Celestial. Situaciones que parecían imposibles. Se presentó la solución desde el momento en el cual fuimos honestos con Dios. Y esa es en sí la orden que Dios nos da. Confesar. Jesucristo es Dios, mi estimado. Él te está esperando. O de repente una vez le diste tu vida a Cristo y haberle dado tu vida a Dios, haberle pedido perdón, mi estimado hermano, fue un momento único, fue un momento especial. Pero después, campeón, comenzó como una persecución por la culpa. Comenzó un momento en el cual había angustia en tu ser. Había como que un sentir aplastante, campeón, como que en verdad no sabías si es que Dios te había perdonado. Yo te digo, muchas personas han vivido esa situación. Y yo no sé si es que alguno de aquí
O de repente nos estás viendo a través de la cámara, campeón, a través del internet. Tal vez estás conectado. Tú, campeón, hermana, hermano, estás pasando una dificultad pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Si es que yo pedí perdón, ¿por qué sigo sintiendo culpa? Ok, lo escuchaste a través del mensaje. Por causa de que hay pecados que tienen una raíz profunda, que buscan atraparte, que buscan enredarte. Y ese hilo, esa soga, esa cadena es la culpa. Pero hoy en esta noche Dios quiere romper con todo. Dios quiere sacar la cizaña de raíz. Pastor, pero mala hierba nunca muere. Yo te digo, mala hierba puede morir si la sacas de raíz. Va a morir si la sacas de raíz. Es hora de confesar. ¿Cuál es la situación que te está aplastando? ¿Cuál es ese pecado, campeón, que cometiste? Esa situación que viviste que te aplasta. ¿Cuál es ese recuerdo, mi estimado hermano, que a veces cuando viene a tu mente lloras? Que a veces cuando viene a tu entendimiento que quieres reventar de cólera. ¿Qué es lo que viviste? Es hora de sacarlo. Es hora de confesar. Si esa persona eres tú, de repente te gustaría, después de orar, después de que te guíe en una oración, hablar conmigo, confesar esta situación. Porque cuando la Biblia nos habla al respecto de confesar, en el libro de los Levíticos, habla de una confesión hacia el sacerdote. En el libro de Santiago habla de la confesión hacia los líderes, hacia el pastor de la iglesia, campeón, hacia alguien que esté en autoridad delante de Dios. Pero una autoridad, mi estimado hermano, no se puede comprar. Yo sé, mi estimado, que hoy en este tiempo muchas personas buscan comprar autoridad, buscan comprar votos del pueblo, dando regalos. No, campeón, la autoridad de Dios no se compra. La autoridad de Dios, Él la da a quien Él quiere. Yo te digo, mi estimado hermano, he visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si Dios me dio autoridad, ¿sabes para qué ha sido? Para ayudar. Para ayudar a la iglesia a ser levantada por el Espíritu de Dios. Y hoy en esta noche, Dios te ama. Si esa persona eres tú, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Quieres reconciliarte con Dios. De repente por causa de la culpa volviste a pecar. Pensaste, no, pero ya estoy sucio. ¿Para qué? ¿Para qué, Dios? No, ¿para qué? No caigas en el pecado otra vez. Dios nos ha llamado a la santidad. No podemos permitir el pecado. El sexo fuera del matrimonio, las mentiras, eso está mal. Eso está muy mal. La Biblia lo explica y lo describe, y cuando lo describe nos dice y nos pide a ti y a mí. No. Cada hombre tenga su propia esposa. Marido, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Habla al respecto del núcleo familiar, la importancia que hay allí. Dios es bueno, iglesia. Él quiere traer orden. Dios te ama. Aleluya, iglesia. Vamos a ponernos de pie, iglesia, en esta noche. Si Dios ha hablado tu vida, ven al altar en esta noche. Habla con Él. Dile, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Dile al Dios del cielo, Padre bendito, gracias por tu ayuda. Usted, Señor mi Dios, es aquel que busca, es aquel que quiere que el corazón de un hombre esté sano, que el corazón de un hombre esté limpio. Ven y habla con el Padre Celestial. Póstrate ante Él y dile, mi Dios, te necesito. Permítame, bendito Salvador, reconocer aquellas manchas, mi Dios del cielo, y poder, Padre mío, confesar. Poder, mi Dios del cielo, saber, Padre mío, cuál es el área en mi vida que anda sucia, mi Dios. Te necesito. Límpiame. Los demás, iglesia, vamos a cantarle a nuestro Dios del cielo. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a decirle a nuestro Dios. Vamos a decirle al Rey del cielo, dame de beber. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber
necesito más, ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Aleluya, iglesia, Jesús es Dios. Vamos a una fuerte alabanza a nuestro Padre. Jesús, mi Dios, oh Padre bueno, Rey Jesús, mi Señor Dios. Amén, iglesia. La palabra de Dios es directísima. No tenemos por qué andar con rodeos con lo que Dios dice. Él es directo y lo que Él busca hacer, campeón, es traer libertad a los corazones de los hombres. Y muchas veces su palabra puede traer un poco de dolor. Muchas veces, campeón, la limpieza trae dolor. Lo que Jesús pasó fue doloroso, pero hoy en esta noche te digo, lo hizo para que tú no pases ese dolor. Porque te aseguro que el dolor más grande no lo llevas tú, lo llevó Jesús y lo hizo por ti. Ese sacrificio, campeón, fue el sacrificio que limpia todo pecado, toda culpa, trae paz, sana heridas y trae libertad. Vamos a terminar en oración. Padre bueno, muchas gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias por esta noche, Padre. Gracias, mi Dios del cielo, por su mensaje. Gracias por permitirnos, bendito Salvador, venir hacia usted. Gracias, Padre bueno, por ayudarnos, mi Dios del cielo, a establecernos con usted. Yo bendigo su nombre, eterno Jesús. Yo le doy gracias, mi Dios del cielo, porque es usted aquel que guía, aquel que transforma, Padre. Y le pido que bendiga a su iglesia, mi Dios, que bendiga, Padre, todo corazón, mi Dios del cielo, que es honesto ante usted, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Aquellos amigos que están por internet también, chicos. Muchas gracias, hermanos. Los quiero muchísimo. Que les vaya súper bien a todos ustedes mirándonos por internet. Cuídense muchísimo.